Vamos a ver dos complicaciones de un infarto, que va a ser la falla cardíaca y en consecuencia el edema pulmonar. Entonces vamos a poner el corazón. Digamos, aquí está el corazón, aquí están las válvulas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí sale la aorta. Así está la aorta. Entonces, rápidamente vamos a recordar la circulación y ahorita van a ver por qué la estoy repitiendo. Entonces, tenemos las venas cavas. La vena cava superior, la vena cava inferior drenan la sangre a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa a la al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, así. Y de la arteria pulmonar dan varias ramas, salen varias ramas, que finalmente son los capilares pulmonares. Estos van a ser los capilares pulmonares. Y de aquí se convierten en venas pulmonares. Estas son las venas pulmonares. Venas pulmonares. Y de aquí ya es sangre oxigenada que pasa a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa aquí al ventrículo izquierdo, y de aquí pasa a la aorta. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un infarto de corazón? Generalmente los infartos involucran al corazón izquierdo, porque lo que más conforma al corazón, pues es el ventrículo izquierdo, es la parte más grande de todo el corazón. Entonces, si tenemos un infarto, generalmente esto involucra al ventrículo izquierdo. Y si tenemos daño aquí al ventrículo izquierdo, generalmente no le pasa pues nada al paciente, o sea, se recupera bien, más o menos, del infarto. Pero a veces, si es un infarto masivo, o aunque no sea masivo, si tenemos un infarto a veces, ya el ventrículo izquierdo ya no puede bombear la sangre. El ventrículo izquierdo va a empezar a fallar, pues porque se empezó a necrosar su pared. La pared del ventrículo se está necrosando. O sea, cuando tenemos un infarto, pues es que tenemos necrosis. Entonces el ventrículo izquierdo ya no va a funcionar igual de bien, sino que ahora le va a costar trabajo bombear la sangre. O sea, falla cardíaca. Falla cardíaca. Al ventrículo izquierdo le va a costar trabajo bombear la sangre. Y eso es falla cardíaca. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el ventrículo izquierdo le está costando trabajo expulsar la sangre? Pues entonces el ventrículo izquierdo va a tener que aumentar su presión. Tiene que tener más presión para poder expulsar la sangre. Entonces vamos a tener un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo no puede mandar la sangre, va a empezar a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener, paso 1, tenemos aumento de la presión en el ventrículo izquierdo. Y si el ventrículo izquierdo tiene más presión, entonces a la aurícula le va a costar más trabajo pasarle la sangre al ventrículo izquierdo, porque ahora el ventrículo izquierdo tiene más presión. Entonces la aurícula izquierda también va a tener un aumento de presión, se va a hipertrofiar y va a tener un aumento de presión. Un aumento de presión de la aurícula izquierda. Paso 3. Si tenemos más presión en la aurícula izquierda, ahora la sangre que está drenando de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ahora esta sangre es más difícil que pase a la aurícula izquierda, pues porque tiene más presión en la aurícula izquierda. Y entonces va a aumentar la presión. Aumenta la presión en las venas pulmonares. Y si tenemos un aumento de presión en las venas pulmonares, va a ser más difícil que la sangre de aquí, de los capilares, pase aquí a las venas pulmonares. Entonces también tenemos un aumento de la presión en los capilares pulmonares. Y este es un aumento, recordemos que esto es un aumento de la presión hidrostática intracapilar. Esto es un aumento de presión hidrostática, que esto lo vimos en la sección de fisiología en general, cuando vimos las fuerzas de Starling, y una de ellas es la presión hidrostática. Entonces voy a agarrar este capilar, aquí está el capilar. ¿Y qué pasa si aumenta la presión aquí? Si aumenta la presión aquí, la presión hidrostática, entonces la sangre o el plasma empieza a chocar más contra las paredes. Si tenemos, aquí está el vaso, digamos, esta es la pared superior del vaso, la sangre va fluyendo así, pero si aumenta la presión, pues con más fuerza roza a la pared del vaso. Y si roza con más fuerza, pues es más fácil que en el golpe que le da la sangre al vaso se llegue a salir la sangre, porque recordemos que la pared del vaso está compuesta por células endoteliales, así, por células endoteliales. Entonces la sangre puede pasar, o el plasma puede pasar entre una célula endotelial y otra. Entonces en cada uno de esos golpes, la sangre o el plasma se puede salir por aquí, entre una célula endotelial y otra, por el aumento de presión, que esto fue lo que vimos cuando vimos las fuerzas de Starling. Cuando tenemos un aumento de presión aquí en los capilares, si es un aumento de la presión hidrostática,
la sangre se puede salir, o el plasma se puede salir por aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Los alvéolos. Entonces, vamos a ponerlo así. Aquí están los alvéolos y aquí está el capilar alveolar. Si aumenta la presión aquí, el plasma se va a salir así, se va a salir al intersticio. Pero que está aquí, los alvéolos. Entonces vamos a tener plasma aquí, líquido plasmático aquí en la cavidad del alvéolo. Y esto se llama edema pulmonar. Entonces vamos a tener edema pulmonar porque aumentó la presión en los capilares. ¿Y por qué aumentó la presión en los capilares pulmonares? Porque aumentó la presión en las venas pulmonares. ¿Y por qué aumentó la presión en las venas pulmonares? Porque aumentó la presión en la aurícula izquierda. ¿Y por qué aumentó la presión en la aurícula izquierda? Porque aumentó la presión en el ventrículo izquierdo. ¿Y por qué aumentó la presión en el ventrículo izquierdo? Porque el ventrículo izquierdo, como sufrió el infarto, le cuesta más trabajo ahora bombear la sangre. Está fallando el ventrículo izquierdo. O sea, tenemos falla cardíaca. Entonces ya vimos por qué tenemos falla cardíaca, ya vimos por qué tenemos edema pulmonar. A veces la falla cardíaca también puede ser, no nada más porque tengamos daño al ventrículo, sino por una complicación que vimos de 4 a 7 días después del infarto. Una complicación era ruptura del músculo papilar, y dijimos, esto termina en insuficiencia de la válvula mitral. Y como ya sabemos, como ya lo vimos en la sección de soplos cardíacos y los ruidos cardíacos y todo esto, vimos que en la insuficiencia de la válvula mitral aumenta la presión de la aurícula izquierda. Entonces, en la insuficiencia de la válvula mitral aumenta la presión de la válvula izquierda. Y esta era una complicación que teníamos 4 a 7 días después de que el paciente venía con infarto. Y entonces otra vez se aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en las venas, aumenta la presión en los capilares y tenemos edema pulmonar. Entonces, la falla cardíaca se puede dar por falla del ventrículo izquierdo, se puede dar por insuficiencia de la válvula mitral. Y esto puede terminar en edema pulmonar. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.